Dios los bendiga, hermanos. Quiero expresar mi gratitud a todos ustedes porque sé que han orado por mí y la verdad, gracias a Dios me recuperé bastante rápido esta semana. Disculpen la voz, por favor. Vamos a Job capítulo 3. Hemos llegado al tercer capítulo de Job y ha sido hasta este momento un libro fascinante de contemplar. El libro de Job es un ejemplo de la maestría y la magnificencia de la literatura hebrea. Tenemos en este libro no solamente temas inmensamente teológicos y filosóficos, tenemos ejemplos de la gran variedad de estilos literarios hebreos. Veremos próximamente en este capítulo 3, por ejemplo, un gran ejemplo de paralelismos, en donde se establece una idea o una doctrina y luego se repite de enseguida en el mismo versículo, pero con diferentes palabras. Y esto da énfasis al mensaje que está dando, y en este caso el sentimiento del patriarca Job. Hasta el momento hemos visto que ha pasado por dos tentaciones directas de Satanás. Le quitó sus bienes materiales y sus hijos e hijas. Permaneció íntegro. Y en el segundo capítulo, Satanás ve que no le puede quitar más y dice, bueno, lo que el hombre más ama más que estas cosas es su propia salud. Dame permiso a quitársela. Dios le da el permiso y le quita la salud física. Y la enfermedad específica que Satanás eligió fue algo que es similar a las úlceras que vemos en el libro de Éxodo, y vemos también en los libros proféticos en donde Dios manda esta plaga a naciones paganas. Es un dolor inmenso que arde, que irrita, que causa estrés, y Job sentía todo eso al máximo. No le podía quitar la vida Satanás a Job, pero sabemos que maximizó su oportunidad de hacerle daño en darle la enfermedad más dolorosa posible. Recuerden que el propósito de Satanás en este entonces y también para nuestras vidas es lograr que Job blasfeme. Y Job sorprendentemente sigue íntegro. Lo perdió todo, ahora perdió su salud física y sigue sin maldecir o profanar el nombre de nuestro Dios, del Altísimo. Su mujer le hace una sugerencia en el versículo 9 del capítulo 2. Aún retienes tu integridad, maldice Dios y muérete. La sugerencia aquí no es necesariamente que se suicide, pero está dando a entender de que lo único que más está manteniendo a Job con vida es su integridad. Y su mujer le está diciendo, es mejor que mejor mueras a que vivas con tu integridad pero sufriendo. Mejor muere y ya descansas en el Seol o en el Hades. Y Job considera esa sugerencia como algo fatuo. Llama a su mujer o la describe como una mujer infatuosa. Recibiremos solamente lo bueno de Dios y no lo malo. Dios es soberano sobre todas las cosas y por lo tanto voy a aceptar lo que Él ha permitido, porque tanto lo bueno como lo malo Dios lo permite. Si Dios no permitiera lo bueno y lo malo, quiere decir que Él no es soberano, y ese no es nuestro Dios. Dios controla todas las cosas y todas las cosas tienen un propósito, sea si reconocemos ese propósito de inmediato o no. Job, por supuesto, no sabía todo lo que había sucedido, no sabía de las conversaciones que Satanás tuvo con Dios en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Para Job todo esto es un misterio. Por 7 días el patriarca estuvo en silencio en las afueras de la ciudad, en prácticamente lo que era el basurero de la tierra de Ur. Se sienta ahí con un tiesto, tomándolo y tratando de aliviar la tensión que sentía en sus úlceras. Sus amigos lo identifican y no tan rápidamente porque lo desconocieron. Estaba lleno de esta sarna maligna, lleno de dolor, no era el mismo hombre de prestigio, bien vestido, con glamour o cualquiera de esos atributos de fineza. Era todo lo contrario. Y bueno, después de 7 días, vemos que Job por fin abre la boca, y dice aquí el capítulo 3, versículo 1, que abrió su boca para dar énfasis a que va a decir algo importante. Verán,
lo que uno aprende yendo a esos rumbos del mundo, allá en Israel, en Arabia y todo eso, es que ellos no son mucho de conversar con uno. No les gusta el short talk. Pero cuando ellos hablan. Nomás les gusta hablar de lo importante, de algo que tenga que ver con su vida, algo que tenga que ver con su bienestar. No es como uno, el mexicano o los hispanos en general, donde hacemos plática de lo que sea. Ellos son muy reservados y solamente abren la boca, como dice el texto, para decir algo de suma importancia. Job decidió en el capítulo 1 adorar a Dios y permanecer en silencio. En el capítulo 2 vemos que Job redarguye a su mujer, la corrige y continúa en reverencia hacia Dios. Job conserva ese espíritu de humildad, pero ahora con diferentes palabras, ahora con una diferente actitud. Y veamos lo impactante que es leer estas palabras y tratar de entenderlas, porque son bastante difíciles de entender. No vamos a leer todo el capítulo, pues hay bastante que repasar ahí, pero veamos un poco como introducción y en las siguientes clases veremos los detalles. Pero dice el capítulo 3, versículo 1, si me acompañan nuestros hermanos en la tecnología. Lo voy a ir leyendo ya que nuestros hermanos son bastante rápidos. Dice así en el versículo 1, vamos a leer de versículos 1 al 10 como introducción. Dice: después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios de arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre el nublado, que lo haga horrible como el día calignoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni vengan el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniere canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán. Oscurézcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana. Por último, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. Un texto excelente para iniciar después de esto nuestro banquete, ¿verdad? De mucho ánimo. Es completamente lo opuesto. Job está en un estado de miseria. No lo voy a decir de otra forma porque eso es lo que siente el patriarca en este capítulo. Y no es de menos, lo ha perdido todo, incluyendo su propia salud física. Ahora, es muy difícil el libro de Job por muchas razones. Es un buffet literario, como les he presentado, pero también, de hecho, en mi opinión, Job es más difícil que Apocalipsis. Verán, Apocalipsis no es tan difícil porque si entiendes la esencia literaria y la tesis que te la presenta en versículos 10 al 11 de Apocalipsis, entenderás el libro, con mucho estudio, por supuesto. Pero en Job es difícil porque te haces una pregunta. Verán, en cuanto avanzas con los capítulos y vas viendo cuidadosamente las palabras de Job y cómo responden los amigos de Job y cómo responde Job y así van en sus diálogos, Job está en un estado de mucha miseria. Y la pregunta que te haces es: ¿está pecando Job? ¿Estará mal Job en decir todas estas cosas, en que diga, maldigo el día en que yo nací? Yo contenderé que no, al menos que yo encuentre un argumento que me convenzca, pero yo desde el principio les voy a decir que no creo que Job está pecando cuando está diciendo todo esto. Ahora, una cosa es decir eso
y otra cosa es recomendarles que hablen de la misma manera. Job, recuerden, era un patriarca inspirado por Dios y lo que él está diciendo es aprobado por Dios. Si no fuera el caso, no estuviera en la Biblia. Es bastante que pensar aún en eso. Pero también debemos de reconocer de que Job está proclamando un lamento. Un lamento, según las Escrituras, es una manifestación de lo más profundo del corazón y del alma del compositor para manifestar su frustración en lo que ha ocurrido en la tierra. Dios mío, no entiendo qué está sucediendo. Usted es soberano, yo dependo de usted, yo le he adorado, yo sé que usted es santo y que no se goza en ver a su pueblo o a sus hijos sufrir. ¿Por qué está sucediendo esto? Job no es el único. Tenemos, por ejemplo, el libro de las Lamentaciones, que se basa en lamentar. Y fíjense que algo que me di cuenta es que los salmos, a pesar de ser reconocidos como una serie de capítulos de júbilo y de felicidad, donde el libro realmente te enseña a ser feliz y regocijarte en Dios, el tipo de salmo más común es el salmo de lamento. Pero fíjense que los lamentos en la Biblia no solo se enfocan en lo negativo, siempre al final, de una forma u otra, hacen un voto para expresar su confianza en Dios. Manifiestan todos sus sentimientos sin restricción, pero al final se dan cuenta: no entiendo, pero yo sé que usted me va a librar. No entiendo, pero yo sé que usted tiene un propósito. Ese es un lamento en las Escrituras, y eso diferencia a uno, donde a veces agarramos cuerda, como dicen muchos, y seguimos con la depresión y caemos en la blasfemia. Y Job en ningún momento en el libro blasfema a Dios. Evita la blasfemia. En vez de blasfemar a Dios, mejor blasfema el día en que él nació, porque ahora está en un estado profundo de contemplación. No está en el mismo estado mental y espiritual de cuando él prosperaba inmensamente, como vemos en los primeros 5 versículos del capítulo 1 de Job. No es el mismo Job. Tal como nosotros, cuando sufrimos una enfermedad o cuando sufrimos una prueba, no somos la misma persona. No fue la misma persona Pedro cuando estaba con Cristo en los ministerios terrenales que cuando fue confrontado y cuando Cristo estaba arrestado y oye, tú eres uno de sus discípulos. No, somos diferentes personas en el momento de tribulación y de pruebas, y ahí es donde manifestamos realmente de lo que estamos hechos, si somos del Espíritu o si somos de la carne o si necesitamos más refinamiento en nuestro carácter y mente. Job expresa una lamentación y al hacerlo despierta en sí un espíritu filosófico, en donde se hace preguntas que nunca se había hecho antes, como el decir: Dios mío, ¿por qué me prosperaste tanto solo para llegar a este momento en donde lo perdí todo? Tomando en cuenta esto, ¿por qué nací en sí? Por eso se expresa de esta manera: maldigo el día en que yo nací, perezca el día que... Ya ven cómo en Génesis, el primer día de la creación, el primer día, Dios creó la luz. Job juega con ese lenguaje de Génesis, dice: el primer día que yo nací mejor hubiera sido lleno de tinieblas. Antes de que creó Dios la luz, como vemos en Génesis 1:2, la tierra estaba desordenada y vacía, llena de tinieblas, llena de potencialidad, pero no de existencia. Job está diciendo: en vez de que hubiera visto luz en mi primer día de existencia, hubiera preferido permanecer en las tinieblas de potencialidad, en las tinieblas de no existir. Job hace un lamento profundo que requiere de toda nuestra atención para poder entender lo que está diciendo, porque al hacerlo se convierte en una figura adánica. Pero eso no es lo que voy a enfocarme el día de hoy. Lo que me voy a enfocar es su espíritu filosófico o contemplación en sí. El momento en que ahorita Job está recibiendo una terapia única de nuestro Dios. El sufrimiento, queridos hermanos, en muchas maneras es una terapia de nuestro Dios. ¿Para qué?
para que pensemos, para que sintamos, para que despertamos, para llevarnos a cabo, a aprender cosas y ver cosas que no habíamos visto antes. Dios no está castigando a Job. Muchos han considerado eso. Bueno, quizá es castigo preliminar o preventivo, porque Dios a lo mejor sabía de que él iba a pecar en el futuro. ¿Dónde está la prueba en las escrituras de Job para comprobar eso? No hay ninguna. No es castigo preventivo. Dios le está dando algo que, a pesar de que no lo es así, no lo queremos ver, pero sí es algo especial de Job, que nosotros podamos aprender de él. Dios está despertando en él un espíritu filosófico, y cuando digo filosófico, no me refiero a todos aquellos pensadores en el mundo que se han opuesto a la agenda de Dios. La verdadera filosofía termina siendo teología. La falsa filosofía termina siendo algo de Satanás, algo similar a la astucia de la serpiente en el principio. Eso no es a lo que yo me refiero. Pero lo que Job está haciendo es filosofando y teologizando sobre cuestiones que no había visto antes. Está haciendo preguntas profundas sobre Dios, sobre el universo, sobre su ser, sobre su propósito, sobre su existencia. Y al hacerlo así, lo está haciendo por todos nosotros. Y eso es lo que me quiero enfocar, en ese espíritu filosófico, en ese espíritu de aprendizaje que solamente es posible a través del sufrimiento. Verán, hay 3 ingredientes bajo esta terapia. La primera es el asombro. Y hemos hablado de esto en la devocional pasada, entonces va a ser un poco repetitivo para aquellos quienes estuvieron presentes, y se me hizo importante mencionarlo el día de hoy. Pero hay 3 ingredientes. El primero es el asombro. Es el asombro, la duda y las situaciones límites. El asombro es aquella sensación de sentir sorpresa o perplejidad por algo. El hermano Juan nos mencionó cómo en el libro de Juan Cristo se asombraba por la incredulidad de las personas. Es algo similar a lo que yo me refiero. El asombro es algo que estaba sintiendo Job. Estaba sorprendido, no solamente porque le estaba sucediendo, sino porque Dios le había permitido esto. Y ahora llegó a totalmente un terreno nuevo en su vida y está asombrado de su existencia. Cuando las cosas están bien, nunca nos hacemos las preguntas que en mi opinión son las adecuadas y las más importantes. Cuando las cosas están bien, las preguntas más importantes que nos hacemos es: ¿ya comí en la mañana? ¿Ya bebí suficiente agua? ¿Tengo suficiente aire acondicionado? Son importantes para propósitos básicos, pero no son importantes para lo que es la gran historia de nuestra humanidad aquí. Las preguntas importantes surgen en esta terapia de sufrimiento, y el asombro es un ingrediente vital de esto. Sin el asombro, nadie de aquí es cristiano. Todos nosotros nos hemos convertido en hijos de Dios por la gracia de Dios a través del asombro. Piénsenlo bien. Cuando nos damos cuenta de que hemos pecado de gran manera en contra de Dios, sentimos casi como si fuera un calor dentro de nosotros, nuestra conciencia redarguyéndonos, partida a la mitad. Y dices: Dios mío, ¿qué he hecho? He ignorado tus preceptos, he desperdiciado mi vida, ¿qué hago? Esta fue la reacción de los judíos en Hechos 2, después de la predicación de Pedro. ¿Qué hacemos? Hemos asesinado al Hijo de Dios, ¿qué hacemos? Es la misma reacción. El sentir el asombro es importante para que te conviertas en cristiano. 2 Corintios 7, versículo 10. Veamos como ejemplo esto. 2 Corintios 7, versículo 10. Dice así: porque la tristeza que es según Dios
produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La palabra asombro no aparece ahí, pero es implícito en el versículo. Nosotros nos arrepentimos en el momento en que adquirimos conocimiento del Evangelio y que nos lleva a la sorpresa de que hemos pecado en contra de nuestro Padre y Creador. ¿Por qué creen que es tan difícil hoy en día a que las personas se conviertan al cristianismo? Porque el mundo en muchas maneras le ha quitado ese instinto natural de nosotros de sentir asombro. Porque verán, es natural. En nuestra niñez todo nos asombra. Hacemos preguntas: ¿qué es eso? ¿Para qué es? ¿Y por qué es? Y todos los tipos de preguntas que surgen de eso. ¿Por qué tengo que usar esto? ¿Por qué beben? ¿Por qué comen del pan? ¿Por qué toman del jugo de uvas? ¿Por qué no empiezan con el jugo de uvas y luego con el pan? Hacemos preguntas porque estamos perplejos de la información y de las cosas que vemos y contemplamos. Y hoy en día, con la tecnología, hoy en día con las distracciones que hay disponibles, las personas se han quitado ese espíritu juvenil o de niñez de sentir asombro. Le predicas a una persona el Evangelio de Jesucristo y es como si fuera un zombie, ni siquiera hace una reacción. Muchas veces les confieso que cuando predica uno no ve reacción, porque hemos matado casi en nosotros el sentir del asombro. Sin el asombro es imposible que seas cristiano, y sin el asombro es difícilmente que continúes siendo un cristiano. Algo que pueda curar esta enfermedad es muy sencillo, pero es muy difícil también hoy en día para todos nosotros, incluyéndome. La humildad, el reconocer que, ¿sabes qué? Yo no lo sé todo. Sí me he reunido con la iglesia desde mi niñez y he aprendido mucho, pero no lo sé todo. Muchas de las razones del por qué la gente se duerme en una predicación, en una conferencia evangelística, es porque cree que lo sabe todo. Ya lo he oído, ya he leído el versículo. Por la gracia de Dios, he estudiado bastante. He hecho varios diplomados en estudios bíblicos, en teología, y yo les admito, no lo sé todo. Y si pienso que lo sé, hasta ahí para mi crecimiento. Siempre hay espacio para crecer más. Si hay un límite en lo que podemos aprender de nuestro Dios, no es Dios. Así de sencillo. El Dios de la Biblia es infinito. Jamás podrás dejar de aprender de Él y admirarte de Él. Si has dejado eso, necesitas humildad o necesitas reevaluar tu fe. Quizás has creído en el Dios equivocado. Quizás has leído las escrituras incorrectas. Quizás necesitamos más humildad. Quizás necesitamos tomar en serio lo que Cristo nos dice, que seamos más como niños, que sienten asombro, que sienten emoción, que sienten apetito para aprender. Y esto nos lleva al segundo punto, la duda. La duda a la que yo me refiero no es la que siempre pone en cuestión la inspiración de las Escrituras, la existencia de Dios. No, eso no es lo que me refiero. No es lo que dice Judas 23 de que aquellos que dudan, convencerlos. No me refiero tanto a eso, pero la duda que me refiero es el instinto que también es natural de hacer preguntas. Job capítulo 3, regresemos ahí. Job capítulo 3, y fíjense lo que hace aquí el patriarca. Vamos a leer versículos 11 en adelante. Job capítulo 3, 11 en adelante. Va a ser una serie de 6 preguntas. Cuéntenlas para que confirmen conmigo. Dice, y es fuerte el lenguaje, pero lo estudiaremos más en detalle en otros estudios. Pero dice, ¿por qué no morí yo en la matriz
o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y aquellos pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso, con los reyes y con los consejeros de la tierra, que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Ahí los impíos dejan de perturbar, y ahí descansan los de agotadas fuerzas. Es fuerte el lenguaje, y es sorpresivo también, pues un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un varón así o una mujer de Dios así, nunca vas a esperar a que hablen de esta manera. Por supuesto que no. Y de hecho es el consejo que a toda costa evitemos un lenguaje así. Job es inspirado, nosotros no. Tenemos que tener cuidado. Pero hay una diferencia aquí entre ser súper honestos con tus sentimientos, en llevar a cabo lo que conviene, la hipocresía, fingir tus sentimientos, una actitud farisea, o dejarte ir por el odio y blasfemar. Job no se deja ir por la desesperación o el odio, y no está blasfemando. Job no está siendo hipócrita tampoco. Lo que Job está haciendo, él está siendo honesto con sus sentimientos. Pedro nos dice que echemos toda nuestra ansiedad hacia Dios, y es precisamente lo que Job está haciendo. Está echando toda su preocupación, toda su ansiedad, toda su inquietud hacia Dios. Dios quiere que seamos honestos en la oración, que no seamos robóticos. Si estás triste, exprésaselo a Dios. Él es tu Padre. Para eso nos da la oración. No dudes para buscar algún provecho, porque hay dos tipos de dudas, ¿verdad? Hay una duda en donde busca justificación para un pecado, para apartarse de Dios y de su pueblo. Y hay otro tipo de duda en donde busca discernimiento de la providencia de Dios para así crecer en la voluntad de Dios. Eso es lo que Job está haciendo. Y Job está manifestando todo su sentir, sin ningún filtro, hacia Dios en este discurso de llanto abierto. El lenguaje es fuerte, porque así hablan los hebreos. Bueno, él no era hebreo, pero así hablan los de allá, en ese entonces en especial. Pero ahora no es el momento de tener silencio, ahora es el momento de expresar todos sus sentimientos. Si algo nos enseña Job, y si algo nos enseña David, es que Dios quiere tus sentimientos. Son traicioneros, como dice el profeta Jeremías, si no me equivoco, especialmente cuando se trata de asuntos doctrinales y de salvación. Sí pueden ser traicioneros, pero en la oración, cuando te sientas frustrado, triste o enojado, yo aprendo por el ejemplo de David y de numerosos más, incluyendo a Job, que manifestando tus sentimientos te abrirá a un entendimiento que no era accedible antes de hacerlo de esta manera. Y bueno, al abrir su corazón de esta manera, el patriarca Job manifestó esta segunda cualidad que es vital para nosotros, y eso es la duda, la habilidad de hacer preguntas adecuadas. Y el propósito de todo esto es para aprender. Job desea aprender. Dios, si me guardó hasta este momento, solo para que todo me fuera quitado, entonces ¿por qué existo? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál mejor esperanza tengo más que la muerte? ¿Por qué me conservó con vida? La terapia del sufrimiento, esto es lo que nos da un vistazo a aquello que no era percibible antes cuando nos encontrábamos bien. Job se asombra de su condición, se asombra de Dios, y esto lo lleva a teologizar en maneras que no lo había hecho antes.
lo lleva a hacer preguntas, una serie de 6 preguntas, para luego al final darse cuenta de que lo que Job está buscando no es un argumento profundo, no es un argumento filosófico elaborado, sino lo que se da cuenta casi a la mitad del texto, aunque no lo ves de inmediato, pero es que Job se da cuenta de lo que él busca es consolación de Dios. Se da cuenta que lo mejor que él tiene es Dios. Algo que veremos con más detalle también. El asombro, la duda y las situaciones límites. Lo que me refiero aquí son el mejor uso de nuestro tiempo y de nuestra actividad mental cuando estamos en una situación de sufrimiento, en una situación difícil. Todas estas cosas están conectadas: el asombro, la duda y las situaciones límites. Veamos el ejemplo de algunos siervos de Dios. Veamos Génesis 18:25. Génesis 18:25. Dice así: lejos de ti el hacer tal, que hagas morir el justo con el impío, y que el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra ¿no ha de hacer lo que es justo? Aquí Abraham está diciendo: yo conozco esto de ti, estoy asombrado, y ahora tengo la duda de esta situación límite para Lot. Usted es juez de toda la tierra, usted conoce los buenos y los malos, ¿no has de hacer lo justo? Esto es cuando entramos en un espíritu de teologizar y filosofar apropiadamente que nos lleva a cabo a un crecimiento significativo. Otro ejemplo de esto es Jueces 6, versículo 13. Jueces 6, versículo 13. Si tienes la mentalidad apropiada, puedes hacer las preguntas que quieras sobre las Escrituras, pero tienes que tener la actitud apropiada de buscar sinceramente una respuesta, de buscar sinceramente dirección para entender quién es Dios y qué es lo que quiere de ti en una situación límite. Para Gedeón fue lo mismo. En Jueces 6:13, fíjense su pregunta. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Abraham y Gedeón no están retando a Dios, lo están conociendo mejor, por medio del asombro, por medio de las dudas y por medio de las situaciones límites, cuando verdaderamente haces las preguntas importantes de esta vida. ¿Cómo nos va a librar Dios de los madianitas en esta ocasión? Gedeón va a aprender algo que no había aprendido antes. Salmo 22, versículo 1. La oración de David. ¿Y saben de quién más? De Cristo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y continúa casi a la mitad del versículo haciendo preguntas como estas. Estas preguntas son importantes porque nos acercan a Dios. Son posibles por medio del asombro, cuando admitimos que no lo conocemos todo, que necesitamos humildad, que si le ayudamos a las personas a sentir asombro,
por medio de la oración y por medio de la exhortación cuando sea necesaria, creo que tendríamos mucho mejores resultados en la iglesia. Cuando aprendemos a refinar nuestro instinto natural de hacer preguntas, como lo titulé, por medio de la duda, hacemos las preguntas adecuadas para nuestro crecimiento y el resultado va a ser una mejor apreciación de la voluntad de Dios que nos llevará a ser siervos útiles de Él. Y las situaciones límites o de sufrimiento que no necesariamente nos agrada y que no le deseamos a